Aquí comienza Coincidir. Un espacio de coincidencia con la cultura, la educación, la madre naturaleza y los valores éticos y morales. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Coincidir, con la conducción de Teresa Merino Castro. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenas noches de viernes. La elección de coincidir en día de viernes es porque este día es un día lleno de misterios, de esperanza en el fin de semana. La esperanza quizás de un descanso, de un paseo, y ese misterio, el encontrarse con amigos un viernes por la noche, ya sea en un café o sea en cualquier lugar, en nuestra casa. Y bueno, esta es una nueva puesta en el aire de Coincidir. En la operación técnica, Juan Carlos Ríos. Pueden enviarnos un correo electrónico a 011 20 60 40 85 si es del interior del país, y si es del exterior 54 11 20 60 40 85. Pueden enviarnos un correo electrónico a contactos@radioelascensor.com.ar. Y estamos en el mundo a través de internet, www.radioelascensor.com.ar. Y también en las redes sociales, que hemos tenido varias visitas en esta semana. En Facebook hay una nueva página en Facebook que se llama Programa Radial Coincidir. Y también los invito a escribir en el muro aquellos poemas que te conmovieron en algún momento de tu vida, tu música preferida, o aquel cuento o aquellos cuentos que te atraparon o te hizo viajar a lugares bellos y algunos no tan bellos. Además, es importante tu opinión y aportes a este programa radial de cultura de los saberes, no de la cultura en el sentido antropológico de la palabra, como lo definía el padre Rossi, hábitos y costumbres, no de esa cultura, sino de la cultura de los saberes, ya sea de la literatura, de la música, y sobre todo se le va a dar énfasis al poema y a entrevistas. Me acompaña hoy en esta noche Marcelo Pizarro. Muchas gracias, Marcelo, y te doy la bienvenida, dándole la bienvenida también a los oyentes. Muchas gracias, Teresa, por la invitación. Siempre es un placer compartir aquí la radio contigo. Ya estamos en el piso 20, así que, bueno, arrancando la noche. Así es, esta noche
de coincidencias. Y a modo de comentario, o si se quiere, de un intento de editorializar esta tarde, tuve una oportunidad de estar con un poeta tomando café y hablando de poesías en un lugar de Buenos Aires, que es una costumbre muy arraigada en nosotros. El café, la poesía, aparte con tamaño poeta, ¿no? Sí, con Pedro Cooperman, que pronto va también a presentar un libro, no digo su nombre porque ya lo vendrá acá, lo hemos invitado para que lo presente él y Pedro Cooperman y Pedro Roth, ambos Pedros. Y hemos hablado de poesía, me ha mostrado poesías que él escribe, es un poeta de fuste. Entonces queda en uno esa cadencia, ese momento que insta, poético, que hace de nuestro espíritu un reposo del alma, un reposo espiritual en el diario vivir. Por eso es esta invitación, desde que vamos a coincidir, y ¿qué te parece, Marcelo?, de que el hecho de encontrarse con amigos, de conversar de poesía o de lo que fuera, de literatura, de música, de museología, de tu hacer diario. Mi hacer diario no lo comento mucho porque es complicado. Es la medicina, pero que unida a esto, a la literatura, hace que nosotros seamos este tipo, o como lo decíamos los otros días, este espécimen de médicos humanistas. Sí, principalmente porque uno no se divide en pedacitos, ¿no? Y dice, bueno, esta parte va a la cultura, esta parte a la amistad, esta parte a determinados espacios, sino que uno como persona a veces tiene esa avidez de vivirlo todo, ¿no? Y vos comentabas, bueno, yo le quiero contar a los oyentes que Teresa es médica en el Hospital Muñiz, y allí hoy venía justamente Pedro Cooper, o sea, su amigo, poeta, a hacerse preocupado por su salud. Y bueno, una vez ya sacada esa preocupación adelante, cruzaron la ciudad, y ahí sí, en otro ámbito, en un café, se ponen a charlar de poesía. Uno es como que constantemente está cambiando de roles, ¿no? En algunos roles es más pasivo, y en otros roles, bueno, tiene que intervenir y activar, ¿no? Exactamente. Buenos Aires es una ciudad que vive profundamente la cultura. Por ahí hay otros, uno tiene amigos en el interior, y más ahora con el tema del Facebook, que cuentan, bueno, salgo del trabajo, me voy a la casa, tomo unos mates y ya se distiende. En cambio, para nosotros, o por lo menos para la mayoría o muchos de los que vivimos en la ciudad, es como que la vida no para hasta el último momento de la noche, donde apoyamos la cabeza y dormimos un rato, ¿no? Un rato, sí, un ratito nada más. Sí. Así que tiene esa intensidad que por un lado nos incomoda y nos cae mal, pero por otro lado a uno le gusta esta inquietud, ¿no? Este movimiento, si no estaría en parte, no elegiría vivir acá. Y eso me decía hoy este gran poeta Cooperman, dice, yo no puedo estar en reposo, tengo que estar en actividad. Sí. Bueno, esta cuestión de que algún día lo vamos a conversar,
No vamos a ponernos a hablar de sociología, pero que decía Foucault, el biopoder que tenemos los médicos. Usted tiene que hacer reposo tantas horas, tantos minutos, tomar el comprimido cada 8 horas. Es decir, en cierto momento, ese cuerpo y esa alma se ve invadida por indicaciones que a veces son importantes, pero hay que saber decirlas. Sí. Y vos viste que, bueno, el respeto y la admiración en muchos casos que se les tienen a los médicos, pero que también se van sumando otros miembros del equipo de salud, porque sí, uno se da cuenta de que la salud es muy importante para que quede solo en manos de los médicos, ¿no? Claro, exactamente, bueno, tiene que ser un equipo. Entonces empiezan a funcionar los equipos y empieza a funcionar la sociedad, que la sociedad tiene que estar informada de la propia salud, ¿no? El programa pasado hablábamos por ahí siempre, aunque siempre traemos a nuestros médicos rurales, a nuestros médicos, y entre ellos a Carrillo, donde decía que el ser humano tenía, el ciudadano, él lo planteaba en términos cívicos, ¿no? Que tenía tenía una responsabilidad muy fuerte ante la sociedad de cuidar su propia salud, o sea, de que el Estado iba a cuidar la salud del ciudadano, ¿no? Se planteaba ya la salud como un derecho social, pero sí, por otro lado, el ciudadano tenía el deber de cuidar de su salud, no solo su salud física, sino su salud mental y estar como lo estaba él, ¿no? Inmerso en la cultura, ¿no? Carrillo era un hombre, no solo una personalidad médica extraordinaria, sino principalmente fue un hombre de la cultura de su tiempo que supo entender los problemas que tenía la población y los supo en gran medida transformar, ¿no? Y hablando de poetas, justamente hoy pasaba, después de estar con un poeta, de otro poeta que fue médico, ya que estamos hablando de médicos, humanistas, de médicos, poetas, el doctor Ricardo Gutiérrez pasaba por el hospital. Entonces recordaba también aquella poesía, que no la sé de memoria, pero que le hizo a las hermanas de aquel hospital, ¿no? Sí, a las hermanas de caridad. Gutiérrez también es extraordinario, tenemos grandes próceres a los cuales hay que rendirles siempre un homenaje, ¿no? Ricardo Gutiérrez es uno de ellos. Ricardo Gutiérrez es tanto un gran poeta como un gran médico. Y a medida que fue entrando en la medicina y se fue haciendo cargo de su hospital de niños, ¿no? Que hoy lleva su nombre, y al cual dirigió durante 20 años sin cobrar el sueldo, sin cobrar ni un dinero, porque él decía que si cobraba ese dinero, su trabajo, su profesión perdía la poesía. Entonces, digamos que siempre el sueldo de él lo donó al propio hospital. Y él fue un gran poeta también, y un poeta romántico, es uno de los grandes poetas románticos, y lo interesante es que se replican en la Argentina, o hay en la Argentina tanto escuelas que se llaman Ricardo Gutiérrez, porque toman su fase de poeta, como hospitales de niños pediátricos que se llaman Ricardo Gutiérrez, porque toman su parte médica, ¿no? Él supo conjugar en determinado momento estas dos facetas, y después ya no, o sea, a medida que fue avanzando en la ciencia, en la dureza, que imponía el tratar a la salud de los chicos, fue dejando su poesía, hasta no escribir más poesía. Pero esa familia Gutiérrez era una familia de literatos y de escritores. De allí también ellos crearon el diario, que hoy es el Diario de la Nación, ¿no? El Diario de la Nación Argentina, claro, ellos tenían, los Gutiérrez fueron una familia de escritores, todos los hermanos, eran una familia numerosa. Podemos citar fundamentalmente como hermano de Ricardo Gutiérrez a Eduardo Gutiérrez, que fue
el autor nada más y nada menos del Juan Moreira, entre ellos, ¿no? Sí. Eso, y otros folletines que él escribía y vendía para poder vivir. O sea, fue Eduardo Gutiérrez, uno de estos escritores que tenían que escribir. Después yo veo que tenés preparado algo aquí para los oyentes, de otro lector que también fue impresionante en la historia de la literatura argentina, que necesitaban escribir para mantener el sustento, no como otros que por ahí escribían, digamos, en forma más esporádica o sin esa necesidad económica de escribir, ¿no? Sino que los periódicos de la época, estamos hablando del año 1860 y tantos, 1870, se convertían en lo que después propuso Mitre para su diario La Nación, en una tribuna de opinión, ¿no? Esas opiniones que se defendían muchas veces con la espada, ¿no? En aquel tiempo sí. Y desgraciadas confrontaciones violentas entre hermanos, ¿no? Es cierto. Sí. Esa es parte también de nuestra historia, y quería que, ya que estamos, le digo a los oyentes, en el piso 20, siendo las 20:23. Mañana vas a dar una conferencia, Marcelo. Yo quería compartir contigo y con los oyentes. Sí, tengo el placer de haber sido invitado por la liga de personas que están muy asociadas a la Iglesia del Socorro, ahí en Barrio Norte, si mal no recuerdo, no tengo bien aquí la dirección precisa. Y allí a las 10 de la mañana voy a dar una charla sobre la historia de los hospitales de la ciudad. O sea, la idea es contar un poco esta historia, ¿no? de estos primeros hospitales hasta llegar hasta la cantidad que tiene la ciudad de Buenos Aires, que solo en lo que estamos hablando de hospitales públicos tiene 33. O sea, 33 hospitales públicos y gratuitos. Algunos de ellos provienen de la época de la colonia y algunos de ellos conservan testimonios de aquel tiempo, como será, el hospital, el primero fue el Hospital de las Mujeres, que actualmente se llama el Hospital Rivadavia. Bueno, este hospital funciona ininterrumpidamente desde el año 1774. Hace varios tiempos ya, ¿no? Desde nuestros tiempos de la colonia. Sí, del siglo. Sí. Y si bien se encuentra en la actualidad, comenzó funcionando en la manzana donde se encuentra precisamente la placita Roberto Art. Ah, sí. Sí, al lado de la iglesia de San Miguel. Y posteriormente se mudó a donde se encuentra actualmente, en la avenida Las Heras. Así que conserva un poco la impronta de eso, porque siempre se atendieron. Después se hizo el Hospital Rivadavia, se hizo un hospital general, pero en ese hospital, ya estamos hablando del Hospital Rivadavia, funcionó la primera maternidad que hubo en la Argentina. Eso es importante. Y también funcionó la maternidad Peralta Ramos, ya entrando en el siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX. Son instituciones que tienen mucha historia y que en muchos casos no se conoce la Eso historia. Es importante, conocerla, ¿no? No se conoce ni la historia, ni se conocen los elementos materiales, testimonios materiales que han quedado. Ahí en el Hospital Rivadavia, el doctor Rodio Raíces creó allá por los años 80 un museo histórico que sigue funcionando adentro del hospital.
Y así sucesivas de estas instituciones han creado o tienen espacios o tienen elementos que la vinculan a esos inicios, ¿no? A esa historia. Es largo enumerar, también podemos enumerar a la Casa Cuna, ¿sí? Que fue la Real Casa de los Niños Expósitos, exactamente. Que de importancia enorme para nuestra formación como argentinos, porque en la imprenta de los Niños Expósitos se llevaron a cabo las primeras publicaciones de nuestra incipiente patria, y hasta allí en esta imprenta de los Expósitos se realizaron las esquelas para la invitación del Cabildo Abierto, por ejemplo. Y era tal la necesidad de proteger a estos chicos que también se instauró corridas de toros, el teatro de la ranchería, la imprenta mismo de los Niños Expósitos, que había pertenecido a los jesuitas que habían sido expulsados, ¿no? ¿Sí? Y había una necesidad y una necesidad de sostener a esta casa mediante recursos económicos que estaban dados por las corridas de toros, como ya les dije, como la venta de todo lo que publicara los niños, la imprenta de los Niños Expósitos, como una parte de lo que producía el teatro de la ranchería. Y eso dio margen a la protección de incipientemente de la sociedad, de esta niñez, ¿no? Que quedaba expuesta en el exterior, pero cuidada en este interior. Y la Casa Cuna después se llamó posteriormente, primero fue la Casa de los Niños Expósitos, después Casa Cuna, hasta que llega a recibir el nombre del Hospital Elizalde. Sí, claro. Y está allá, en Montes de Oca, en ¿no? Montes de Oca, y allí se conservan, la gente de la dirección del hospital conserva los documentos o los libros en donde eran ingresados estos chicos, que ingresaban de forma anónima. Sí. Ingresaban de forma Ahí, anónima. bueno, allí tenemos que de allí estuvo Quinquela Martín, Claro, ¿no? claro, allí claro. es que lo... Sí, ya cerca del año 1890, y si mal no el doctor recuerdo. Maradona decía la casa de los niños de nadie, está en la película. Sí, es Decía, yo impactante. estuve en la casa de los niños de nadie. Es impactante. Yo Sí. tuve la oportunidad de tener acceso a esa documentación, ¿no? que bien guarda el personal de allí. Y es impactante y parte el alma ver Sí. miles y miles y miles de nombres Ajá. sin un solo apellido, porque los Pero los niños dejaban allí, claro. eran dejados allí. Y en el caso de Benito Juan Martín, que Ajá. fue Quinquela. Quinquela, que fue adoptado por la familia Chinchela, Ujú. él recibe un apellido, que es Ajá. Quinquela, ¿no? Él modifica el Chinchela por Quinquela. Ajá. Y a su nombre con el que había sido dejado, porque él fue dejado con ese nombre, Benito Juan Martín, al Martín lo conserva como su apellido. Es Quinquela Martín, este nombre con el cual él había sido dejado, lo deja. Y fíjate la importancia del nombre, de nombrar a las cosas, de determinarlas, de designarlas, que este Martín él lo escribe con mayúscula. En sus cuadros miren el Martín. El Martínez de La la cuadra firma. de Benito. De Benito Quinquela Martín, al Martín, toda la palabra Martín él la escribe con mayúscula. Y luego unos carboneros de la Boca lo llevaron, lo adoptaron. Sí, los chicos ya a partir de los 6 años se los pasaba a retirar para que, bueno, ayuden en las tareas laborales, ¿no?
A partir de los 6 años los chicos podían ser canillitas, podían trabajar como tipógrafos en las imprentas, podían, con el caso de él, un par de años, él ya empezó a colaborar en la carbonería. Ujú. Y ya cuando era ya preadolescente, contaba Quinquela, ¿no? Que su padre era una persona un italiano de no muchas palabras, pero Ujú. bueno, que una madrugada lo despierta y le dice, bueno, cambiate que me vas a acompañar. Entonces, bien temprano a la madrugada, se cambia a Quinquela, lo acompaña al padre y para descargar bolsas en el puerto, y descargan esas bolsas que pesaban 100 kilos, y él Sí. que era muy delgadito, esmirriado, Sí, esmirriado, sí. entonces descargan eso y vuelven cerca del mediodía a la casa, se sientan a la mesa y el padre le sirve un vaso de vino. Ahí había dejado ya de ser un niño. Un niño, claro. O sea, Así, simbólicamente bueno, le... sí. Qué bien. Bueno, vamos a un separador de coincidir. Estás escuchando Coincidir, Coincidencias tan extrañas de la vida. un espacio para coincidir, ustedes y nosotros, Espacio y coincidir. con la conducción de Teresa Merino Castro. Resulta que allá por 1942, de estos lares terrenales, un hombre de las letras, novelista, cuentista, periodista muy crítico y también autor teatral. Su nombre, Roberto Arlt. Recién lo nombrábamos justamente, que una de las plazas lleva su nombre. Y Roberto Arlt, entre su obra están Las aguafuertes porteñas, Los siete locos, y otras tantas, Los lanzallamas, El juguete rabioso y 300 millones. Era una literatura, como dije, crítica, ácida. Pero es importante, y él nace a principios del siglo, en 1900. Como periodista trabajó en el diario El Mundo de aquella época, y escribió Las aguafuertes porteñas, una de las tantas, que las escribió siempre en el diario y hasta su muerte. Estas aguafuertes es un género literario periodístico, es más el periodismo de tipo costumbrista. Él fue hijo de un inmigrante prusiano y una italiana, y su nombre era Roberto Godofredo Christoffersen Arlt. Y bueno, ya dije, todas sus publicaciones, la mayoría, no todas, porque... Y trabajó en el diario El Mundo. Hizo estas aguafuertes, eran las aguafuertes porteñas, este género costumbrista, era que las escribía diariamente. Aparecieron en el año 1928 a 1935 y después fueron recopiladas en el libro del mismo nombre. Se divertía contando de sus amistades con rufianes, falsificadores
y pistoleros de los que saldrían muchos de sus personajes. Las Aguafuertes se convirtieron con el tiempo en una de las clásicos de la literatura argentina. Al mismo tiempo de su actividad como escritor, Art buscó constantemente hacerse rico como inventor, pero realmente fracasó. En 1935 viajó a España y a África, enviado por el diario El Mundo, de donde salen sus aguafuertes españolas. Pero salvo este viaje y algunas escapadas a Chile, Brasil, permaneció en la ciudad de Buenos Aires, tanto en la vida real como en sus novelas. Los Siete Locos y su continuación, Los Lanzallamas. Como dije, se fue de estos lares en un 6 de julio del año 42. Ahora vamos a escuchar a Rodolfo Medero en Eterno Buenos Aires, que supo plasmar Roberto Art. Escuchemos. Una de las aguafuertes porteñas, este género literario, periodístico y costumbrista, dice que ensalzaré con espero al benemérico Flacún. Yo, cronista meditabundo y aburrido, dedicaré todas mis energías a hacer el elogio del Flacún, a establecer el origen de la fiaca, y al dejar determinada de modos matemáticos y precisos lo alcancé del término. Los futuros académicos argentinos me lo agradecerán, y yo habré tenido el placer de haberme muerto sabiendo que 371 años después me levantarán una estatua. Hoy no hay porteño desde la Boca a Núñez y de Núñez a Corrales que no haya dicho alguna vez: hoy estoy con fiaca. De ella deducirán seguramente mis asiduos y entusiastas lectores que la fiaca expresa la intención de tirarse a muerto, pero ello es un grave error. Confundir la fiaca con el acto de tirarse a muerto es lo mismo que confundir un asno con una cebra o un burro con un caballo. Exactamente lo mismo. Y sin embargo, a primera vista parece que no. Pero es así. Sí, señores, es así. Y lo probaré amplia y contundentemente, de tal modo que no quedará duda alguna respecto a mis profundos
conocimientos de la filología lunfarda. Y no quedarán, porque esta palabra es auténticamente genovesa, es decir, una expresión corriente en el dialecto de la ciudad que tanto detestó el señor Dante Alighieri. La fieca en el dialecto genovés expresa esto: desgarro físico originado por la falta de alimentación momentánea, deseo de no hacer nada, languidez, sopor, ganas de acostarse en una hamaca paraguaya durante un siglo, deseos de dormir como los durmientes de Efeso durante 100 y pico de años, ¿sí? Todas estas tentaciones son las que expresa la palabra mencionada y alguna más. Comunicábame un distinguido erudito en estas materias que los genoveses de la Boca, cuando observaban que un párvulo bostezaba, decían: tiene la fiaca. Tiene. Y de inmediato le recomendaban que comiera, que se alimentara. En la actualidad el gremio de almaceneros está compuesto en su mayoría por comerciantes ibéricos, pero hace 15 y 20 años la profesión de almacenero en corrales, en La Boca, barracas, era desempeñada por italianos y casi todos ellos oriundos de Génova. En los mercados se observaba el mismo fenómeno. Todos los puesteros, carniceros, verduleros y otros mercaderes provenían de la bella Italia, y sus dependientes eran muchachos argentinos, pero hijos de italianos. Y el término trascendió, cruzó la tierra nativa, es decir, La Boca, y fue desparramándose con los repartos por todos los barrios. Lo mismo sucedió con la palabra mangiar, que es la derivación de la perfectamente italiana de mangiare la foglia, o sea, darse cuenta. Curioso es el fenómeno, pero auténtico, tan auténtico que más tarde prosperó este otro término que vale un Perú, y es el siguiente: hacerse el rostro. ¿A qué no se imaginan ustedes lo que quiere decir hacerse el rostro? Pues hacer el rostro en genovés expresa preparar la salsa con que se condimentarán los tallarines. Nuestros ladrones la han adoptado y la aplican cuando, después de cometer un robo, hablan de algo que quedó afuera de la venta con sus condiciones inmejorables. Eso, lo que no puede vender o utilizar momentáneamente, se llama el rostro, es decir, la salsa que equivale a manifestar la mejor para después, para cuando haya pasado el peligro. Volvamos con esmero al bemerito flacum. Establecido el valor del término, pasaremos a estudiar el sujeto a quien se aplica. Ustedes recordarán haber visto, y sobre todo cuando eran muchachos, a esos robustos ganapanes de 15 años, de 2 metros de altura, cara colorada como una manzana reineta, pantalones que dejaban descubierto una media tricolor y medios sonsos y brutos. Esos muchachos eran los que en todo juego intervenían para amargar la fiesta, hasta que un chico, algún pibe bravo, los sopapeaba de lo lindo, eliminándolos de la función. Bueno, estos grandotes que no hacían nada, que siempre cruzaban las calles mordiendo un pan y con gesto huido, estos largos, que se pasaban las mañanas sentado en una esquina o en el umbral del despacho de bebidas de un almacén, fueron los primitivos flacunes. A ellos se aplicó con singular acierto
el término, pero la fuerza de la costumbre lo hizo correr y en pocos años el flacún dejó ser el muchacho grandote que termina por trabajar de carrero para entrar como calificativo de la situación de todo individuo que se siente con pereza. Y hoy el flacún es el hombre que momentáneamente no tiene ganas de trabajar. Las palabras no encuadran una actitud definitiva como la de Sekenun, sino que tiene una proyección transitoria y relacionada con este otro acto. En toda oficina pública y privada, donde hay gente respetuosa de nuestro idioma, y un empleado ve que su compañero bosteza, inmediatamente le pregunta: ¿estás con fiaca? Aclaración: no debe confundirse este término con el de tirarse a muerto, pues tirarse a muerto supone premeditación de no hacer algo, mientras que la fiaca excluye toda premeditación, elemento constituyente de la alevosía según los juristas, de modo que el fiacún, al negarse a trabajar, no obra con premeditación, sino instintivamente, lo cual lo hace digno de todo respeto. Bueno, acá en esta agua fuerte del fiacún. Sí, eran increíbles las aguafuertes. La gente esperaba en su momento ávidamente el diario El Mundo para comprar para leer, a ver a quién era el que caía en suerte de sus muchas veces críticas terribles, despiadadas, ¿no? Con un humor muy, a veces muy negro, muy duro. Es leer a Roberto Art, sumergirse en la escritura de un artista sin igual por la crudeza con la que escribe, ¿no? La crudeza, la absoluta fidelidad a sí mismo, en un tiempo en donde se daban fuertemente esta lucha, ¿no? de los martinfierristas y de Boedo, ¿no? Él que fluctuaba entre los dos. De Boedo de Boedo y de Martín Fierro. Pero bueno, no hay que olvidarse que el primer libro que él escribe, ¿no? Que él sale allá por el año 1926, que es El juguete rabioso. Bueno, está dedicado, y en parte el mentor de este título es el autor de Don Segundo Sombra, ¿no? Así que este hombre muy elegante del cual Roberto Ar fue su secretario, ¿no? Así que podemos decir que Roberto Ar atravesó parte de esa década del 20 y fundamentalmente la década, la que denominamos década infame, ¿no? Que con todo ese desencanto y esa crisis social que hubo en ese momento. Así que bueno, es preciosa estas aguafuertes porteñas. Son de una actualidad y se leen y bueno, este espaldarazo que le da Ricardo Guiraldes, ¿no? El escritor, qué cosa, que en ese año 1926 por un lado se sale a la luz el Don Segundo Sombra, y también sale a la luz El juguete rabioso, que son tan disímiles en la concepción, pero tan argentinos en su condición, ¿no? Es cierto. Sí. Y Roberto Art es apasionante. Yo, bueno, en lo particular recuerdo que mi hijo, al cual siempre le gustó leer, ¿no? Pero un día me decía, no, porque tal autor, y le digo yo, mirá, yo creo que vas a tener una idea más formada de lo que es la literatura argentina cuando leas a Roberto Art. Y se hizo fanático de Roberto Art.
y ha leído muchísimo más que yo de Roberto Arlt, y es una persona, Arlt, que falleció en los años 40, ¿no? Sí, en el 42, sí, en realidad vivió poco, 42 años. Con una intensidad, intensidad notable, ¿no? Con esto que vos contabas, el hecho de sumergirse en esos submundos, en el sumergirse en las quimeras, porque quería inventar, quería salir, por un lado tenía esa vocación de químico, de alquimista. Alquimista, sí. Sí, quería ser inventor, pero bueno, fue el fracaso, pero fue un gran escritor. Y él en estas aguafuertes va incluyendo palabras del lunfardo, ¿no? Sí, de importante. Claro, de eso que escandalizaba en parte a la sociedad, porque uno, si lee El juguete rabioso, sí, o Los lanzallamas, o cualquiera de sus trabajos, ¿no? Hasta el día de hoy son impactantes, así que habría que imaginarse en esa época, ¿no? Los Siete Locos, es algo extraordinario, dejó unos personajes tan nítidos, el astrólogo, la maga es de Cortázar, se me confunden, pero es tan colorido el mundo que muestra Roberto Alt, que uno bien puede reconstituir la sociedad de esa época a través de... Justamente iba a aportar, ¿no? Cómo va describiendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, en estas aguafuertes, la sociedad de la época, cómo se movía, cómo empezaban a trabajar, la influencia de la inmigración. Las vilezas, ¿no? Tantas anécdotas que uno puede contar, tanto de su vida como a su vez las que se desprenden de estas aguafuertes, ¿no? Que diariamente tenían que estar en ese diario y que lo obligaban a él a hacer este trabajo de escribir permanentemente. Claro, porque eran a diario, ¿no? Y hacerse lugar para las novelas, hacerse espacio para hacer las obras de teatro que realizó. O sea, es una persona que vivió intensamente y que sigue siendo muy actual. Sí, en todo lo que dice, en estas aguafuertes y en otras, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a Melita Baltar, siempre desde Buenos Aires, y estamos en Radio El Ascensor, el programa Coincidir. Nuestros teléfonos 011 20 60 40 85 del interior, y si es del exterior 54 11 20 60 40 y 85. Pueden enviarnos un correo electrónico que es de la radio a contacto @radioelascensor.com.ar y escucharse a través de internet www.radioelascensor.com.ar. Y ahora en el aire, Amelita Baltar en Madame Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta que en el barrio Posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, alegró las horas de Le Cadreal. Era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar. Pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar.
Madame Yvonne. La Cruz del Sur fue como un sino, Madame Yvonne. Fue como el sino de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve, Madame Yvonne. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Siendo las 20:57, estamos ya prestos a ascender al ascensor e ir al piso 21. Escuchemos ahora el separador. Estás escuchando Coincidir. Coincidencias tan extrañas de la vida. Un espacio para coincidir, ustedes y nosotros. Espacio y coincidir. Con la conducción de Teresa Merino Castro.